En esta segunda parte, les voy a hablar acerca de principios jurídicos aplicados a la coactiva. Es muy interesante el tema de los principios porque en lo personal me han permitido a mí tener una idea principal cuando se me presenta algún caso. Lo que yo creo es lo siguiente. Tenemos en el ordenamiento jurídico principios y normas y a veces no conocemos toda la norma en profundidad. Más aún cuando las administraciones públicas han tenido esta mala tendencia a querer reglamentar más cosas de las que tienen que reglamentar. Y cada vez se ve como los esfuerzos del legislador de tener un cuerpo administrativo único se ve menos fortalecido, porque por ahí la superintendencia de compañías quiere sacar sus reglamentos autónomos, las otras superintendencias también, los ministerios, y finalmente, al cabo de unos 10 años, si no paramos esto, vamos a volver a lo mismo que era antes del Código Orgánico Administrativo. O sea, no estamos ganando nada si tenemos ese exceso de querer legislarlo todo. Pero hablo de los principios porque a mí los principios me permiten, como los principios no cambian, los principios, o bueno, cambian, sí, pero se demoran un poco más que las normas. Pero los principios, en cambio, son transversales a toda materia, a toda coactiva. Yo aquí he dicho cuáles son aplicados a la coactiva, pero no significa que únicamente se queden en la coactiva. He puesto los más pertinentes, pero son aplicables a casi toda la actividad jurídica, por no decir a toda. Entonces, los principios les permiten a ustedes tener una noción básica cuando tengan un problema jurídico sometido a cuestión. Es decir, cuando las cosas, ustedes ya saben lo que hacen en su trabajo, saben cuál es el procedimiento, están trabajando ahorita en determinada empresa pública, en determinado ministerio, o están ejerciendo la profesión libremente, pero quién sabe después, ustedes están en otra condición y ya no se saben de memoria las normas que regulaban esa institución o a ese procedimiento. Entonces los principios te dicen, y a mí me pasa mucho, que yo a veces he examinado casos de materias que no son en las que me especializo tanto, pero digo, debe haber en esa ley alguna norma que diga esto, porque el principio me dice que así debería ser. Y en efecto, muchas veces eso es lo que sucede. Entonces, manejar principios es mucho más importante, creo yo, que manejar la norma. Claro, la norma ya cuando tengas tiempo te sientas y la buscas, pero de un inicio para responder, para saber cómo actuar, para tener un primer criterio, yo siempre lo hago a base de principios. Y de esos principios yo tengo dos. Tengo los principios sustantivos aplicados a la coactiva, que son los primeros que vamos a ver, y después vamos a ver los principios procesales. Como digo, algunos, no todos, por tiempo y por utilidad. Bien, el primer principio que les quiero enseñar es este muy básico, que es el principio pro hominem. Bueno, pro hominem es del derecho constitucional, y ya el pro hominem se bifurca en muchos, ¿no? Pro administrado en el derecho administrativo, digamos, pro operario en el derecho laboral, pro contribuyente. La idea es pro hominem y en el derecho administrativo pro administrado. ¿Qué nos dice este principio? Cuando tengamos una duda, porque no vamos a decir siempre, no van a decir en virtud del principio pro hominem lo que es negro lo veo blanco. No, cuando tengamos una duda al leer una norma, si es que es para conceder derechos, entonces dice, la interpretación será generosa para favorecer la vigencia de los derechos, ¿sí? Entonces, aquí dice, cuando yo tengo una duda y tenga que interpretar una norma que da derechos, tengo que interpretarla de manera más favorable. Ustedes ya me pondrán ejemplos después, pero me imagino algo. Si, digamos, hay una norma que no sería clara en decir quién tiene derecho a acceder a un bono, a una pensión, y me quedan mis dudas, tengo que optar por interpretar lo más favorable. Digamos que no habla de temas de, dice, quien reside en el Ecuador 5 años y tenga más de 70 años tendrá derecho a un bono. De una persona de Venezuela y una venezolana y dice, vengo por el bono. Y usted dice, oiga, pero esta norma no me dice claramente si es que es para venezolanos o solo para ecuatorianos. ¿Usted qué tendría que hacer ahí? ¿Reside más de 5 años en el Ecuador? Sí reside. ¿Más de 70 años? Sí reside. La norma no me dice que tiene que ser ecuatoriano. No, no me dice. Entonces, interpreto que ella también puede acceder. ¿Ok? Esta cara de la moneda del pro hominem tiene otra cara de la moneda que es el pro libertate. Y todos miren cómo dice, indubio pro hominem, indubio pro libertate. En caso de duda, por favor,
¿Qué te dice en cambio el indulto pro libertad? Uno de los valores fundamentales del ser humano es la libertad. Nadie, dice la Constitución, nadie te puede prohibir hacer algo que esté permitido por las leyes, ¿no es cierto? No, nadie te lo puede prohibir. Si está permitido, o perdón, en el derecho privado se maneja el otro esquema, ¿no? Nadie te puede prohibir hacer algo que no está prohibido en la ley. Se puede hacer todo lo que no está prohibido. Como no manejo tanto el derecho privado, me confundo en esa oración, pero así más o menos es. Entonces, ¿qué te dice? Solamente cuando exista una ley que limite un acto libre del ser humano, se le puede restringir su ejercicio. Y si tienes duda respecto de si un acto limita o no limita, tienes que entender que no lo limita. En razón de la libertad como pilar fundamental de la dignidad humana, las normas que restringen derechos deben ser interpretadas con restricción. Y aquí va el tema de la coactiva. La coactiva claramente está restringiendo derechos de la persona. Entonces, ¿ustedes cómo van a interpretar las normas de la coactiva en caso de duda? Con restricción. Si no tienen permiso para hacer una medida cautelar y sí tienen para otras, no tienen que entender que tienen también para todas, salvo que la norma no les deje dudas. Pero si les deja dudas, hago una interpretación que más favorezca a la persona. Primer principio que es fundamental, no solo en la coactiva, sino en todo el derecho público, el derecho administrativo. Bien, el siguiente. Este principio es el más famoso, el de legalidad en la coactiva, y el que se ha conversado mucho, pero yo quiero traer unas reflexiones en torno a este principio de legalidad y quiero indicarles cuándo se puede y cuándo no se puede hacer coactiva y pedirles resolver un caso que he traído a colación. Bien, el artículo 261 del COA nos dice, titular de la ejecución coactiva y competencias. Las entidades del sector público son titulares de la potestad de ejecución coactiva cuando esté previsto en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el COA no te da coactiva. El COA te dice, si tienes coactiva porque tu ley te la da, entonces la ejercerás, ¿no es cierto?, de conformidad con este procedimiento. Y se le ha preguntado al procurador para el tema de contratación pública. ¿Tengo en contratación pública o no tengo en contratación pública coactiva? El procurador en pronunciamiento 04541 y 04358 dijo, no hay en contratación pública. El análisis que hace el legislador, el procurador es interesante, voy a hablar un poco más adelante de este tema, y también el GAT provincial de Pichincha le preguntó al procurador si es que podían ellos, a través de una ordenanza, generar coactiva. Lo que querían era extender el campo de la coactiva a otras obligaciones, y el procurador les dijo, no, usted no puede por ordenanza atribuirse la potestad coactiva que el COA dice que es solo prevista en la ley. Pronunciamiento 04202. Como ustedes saben, todos los pronunciamientos que yo voy citando acá, les pongo el número únicamente porque es con eso sencillo ir a la web de la Procuraduría General del Estado, lo encuentran y lo estudian, sin problema. Pero entonces acá tenemos la primera dimensión del principio de legalidad, que es reserva de ley. Tienen que atribuírmela en ley. En rango de ley tengo que tener la potestad coactiva. Y lo segundo es el tema, digamos, de tipicidad. Es decir, me ha dicho la Corte Constitucional que la ejecución forzosa de los actos administrativos es una actividad reglada de la administración, por lo que, como mencionó antes, se encuentra sujeta al principio de legalidad reconocido en el 226 de la República. Es decir, al ser actividad reglada, ¿no es cierto?, de la administración, no hay lugar, digamos, salvo ciertas cuestiones que el legislador mismo prevé, a la discrecionalidad, es decir, a la autoatribución de la competencia, ¿no es cierto?, a ir más allá de esa competencia, sino a aplicarla con estricta rigurosidad solamente en los campos donde el legislador me ha dicho, aquí tiene coactiva. Si aquí no me ha dicho que tengo coactiva, ¿qué dirían ustedes? Si no me ha dicho tienes coactiva para esto, yo debo entender que no la tengo. ¿Por qué? Porque si tengo mis dudas, aplico que si es en contra de la libertad de las personas, no solo libertad ambulatoria, sino cualquier tipo de libertad de restringir derechos, interpreto con restricción y digo, bueno, pues acá, si no me dieron coactiva, se entiende que no la tengo. Es lo que ha querido decir la Corte Constitucional.
Y les cuento un caso particular que pasó con los GATS, y aquí sí el Procurador General del Estado casi que le salvó a los GATS, porque ahí el legislador había cometido un error muy grande cuando deroga con el COA el artículo 350 del COTAD, que daba la potestad coactiva a los gobiernos autónomos descentralizados. Y le preguntan al procurador, ¿será que ya no tengo coactiva? Y el procurador en su pronunciamiento 3984 de 28 de mayo de 2019 les dice, tranquilos, que por ahí me encontré otras normas en el COTAD que no han derogado, donde siguen hablando de la coactiva. 340 y 344. Pero habla de manera muy... O sea, se borró el artículo fundamental. O sea, el legislador no debió borrar el 350, que le reconocía expresamente la coactiva a los GATS, y por ahí está el 340 y 344, unos donde, digamos, de manera tangencial, hace que puedan tener coactiva los GATS. Pero ya les digo, el error es del legislador y el procurador los ha salvado. Aquí he puesto estas imágenes para señalarles que los GATS van a ejercer coactiva, ¿no es cierto?, cuando sea una obligación administrativa a través del Código Administrativo, y cuando sea una obligación tributaria van a utilizar el Código Tributario. De ahí que yo les decía al inicio que el legislador nos puso en un embrollo, pero a quien más lo complicó es a los GATS, porque si usted es funcionario coactiva de un GAT, usted la tiene complicada. Si yo soy de una empresa pública, aplico el COA sin problema, pero si usted es de un GAT, usted en cambio va a tener que aplicar código administrativo y código tributario según la obligación de la que se trate. ¿Por qué he puesto que no la Contraloría? Bueno, porque ya les voy a explicar más adelante en qué casos la Contraloría sí ejerce la coactiva de otras instituciones, pero a los GATS no se las ejerce porque ellos sí la tienen atribuida, ¿sí? En el caso de los municipios, pongamos por ejemplo. Bien, ahora entro al tema de las empresas públicas, ¿sí? Las empresas públicas, ¿qué ley aplican? Y aquí viene un debate interesante. Antes del COA, las empresas públicas debían aplicar su reglamentación interna para la coactiva. Después del COA, el COA reforma a la LOEP, Ley de Empresas Públicas, y dice que borra esa parte donde dice reglamentación interna y dice ahora la coactiva la ejercerán de conformidad con lo que dice el Código Orgánico Administrativo. Lo que es coherente con el artículo 42, último inciso del Código Orgánico Administrativo, que te dice que la coactiva se ejercerá únicamente las reglas de esta ley. Entonces, acá contestando un poco a la pregunta, ¿las empresas públicas pueden o no pueden reglamentar coactiva? Reglamentar no. Lo que pueden tener es un instructivo, porque el mismo COA te dice que tú puedes asignar competencias, pero solo es decir quién va a hacer qué. O sea, lo que está en el COA, el procedimiento y las competencias, las vas a repartir. ¿Quién hace qué? Pero no puedes ir más allá de eso. No puedes inventarte una reglamentación. Y yo no soy partidario de reglamentar para repetir lo que está en la ley, porque por eso dicen, no, pero igual está haciendo lo mismo que el código, no contradecimos nada, como hace la Superintendencia de Compañías, que copia lo que dice el COA y saca un reglamento. Es absurdo, ¿para qué? Para gastar papel, para gastar tiempo del servidor público que está elaborando eso, para gastar espacio en el registro oficial, para gastar tiempo de los ciudadanos teniendo que leerse, porque claro, uno se lee, pues por si acaso, a ver qué habrán puesto, habrá algo diferente. Y se resulta que es lo mismo. ¿Para qué hacen si no pueden hacer? Y más si van a repetir, es absurdo. Entonces, en este caso, un instructivo para repartir competencias podría ser. Pero, recuerden una cosa, la diferencia entre un instructivo y un reglamento, el instructivo es para el interior de la administración pública, para repartir competencias internas. El reglamento es con efectos a terceros, y acá lastimosamente el COA les quitó esa potestad reglamentaria en materia de coactivas, con lo que creo que hay que ser respetuoso. Entonces, es interesante y va a quedar de tarea que lean ustedes qué decía la LOEP antes del COA y qué dice la LOEP después del Código Orgánico Administrativo. ¿Cuáles son esos casos donde el procurador ya ha señalado aquí no voy a tener coactiva? Y tienen acá, por ejemplo, el pronunciamiento 04541. En temas de contratación pública, dijo el procurador,
no es jurídicamente procedente que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas haga efectivo los créditos a su favor en temas de contratación pública mediante acción coactiva, ni que requiera para tal efecto la intervención de la Contraloría General del Estado. Aquí es interesante este pronunciamiento porque el procurador empieza a señalar, bueno, primero porque en realidad al Ministerio de Obras Públicas lo que le da la coactiva es la disposición general 17ª del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y ahí claramente le dice que no podrá utilizar para contratación pública. Pero necio el ministerio va y pregunta. Entonces el procurador le dice lo que ya decía la ley, pero además el procurador analiza ahí un tema súper interesante, que es el tema del primer componente que yo les decía, que no haya otra acción judicial disponible, y aquí el procurador dice, aquí sí hay el tema de las controversias contractuales, aquí usted tiene las garantías inclusive, entonces el legislador mismo ha previsto otros mecanismos para no incluir a la coactiva. Entonces, vetado totalmente en contratación pública el tema de coactiva. Pero queriendo pasarse de listo, el ministerio le dice, oiga, pero la ley de la Contraloría dice, y el COA también lo dice, que cuando una entidad pública no tenga coactiva, le puede pedir a la Contraloría que le dé Hacienda. Entonces acá el procurador le dice, no en estos casos. Uno le puede pedir a la Contraloría cuando una entidad no tenga coactiva para nada y la haga en materias en las que normalmente se acepta la coactiva. Pero si es que usted sí tiene coactiva y está delimitada a un campo, usted no le puede ir a pedir a la Contraloría que le complete las coactivas para los otros asuntos para que no tiene competencia. Primero. Tema similar es el tema de arriendos de inmuebles, que dice el procurador en pronunciamiento 04358, no se aplica al cobro de obligaciones provenientes de contratos de arrendamientos de inmuebles, que es materia regulada por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y la resolución 13 del CERCOP, y en forma supletoria por la Ley de Inquilinato y el Código Civil. Entonces acá dice, hay jueces competentes para eso, acá no tampoco va a aplicar la coactiva. Entonces ven cómo el procurador, sin querer queriendo, o tal vez queriendo, no lo sé, pero trae a colación estas doctrinas del Tribunal de Conflictos francés que marcan la teoría general de la ejecución de los actos administrativos. ¿Dónde más ha dicho el procurador? En otras obligaciones, que es lo que les decía, cuando la ley me da para algo, como en el caso de las empresas públicas, que era usuarios, clientes, consumidores, y las instituciones quieren extenderse a más de eso. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, la Superintendencia de Regulación y Control del Poder de Mercado le había dicho, yo tengo coactiva para una cosa, pero puedo irme más allá. Pero aquí en realidad la institución pública no preguntó con el ánimo de querer ir por coactiva por todo lado. Más bien lo preguntó de manera muy cauta, por si acaso la Contraloría después le venga a decir por qué no hizo coactiva en todo lo demás. Porque en el criterio jurídico que ellos mandan a la consulta del procurador, se evidencia como claramente el director jurídico dice, yo creo que no puedo, pero dígame usted, procurador. Y ya les digo, yo puedo entrever que esa es la razón, para que después no me vengan a decir por qué no cobró por coactiva todo eso. Y el procurador le dijo esto en 0963, pronunciamiento. En aplicación del principio de legalidad previsto en el artículo 226 de la Constitución de la República, se concluye que la Superintendencia del Control de Poder de Mercado está facultada por mandato expreso de la ley a ejercer la acción coactiva en la que se haya investida únicamente para cobrar las multas y hacer efectivas las sanciones impuestas por infracciones a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, según lo dispuesto en el artículo 88 de la ley IBDEM, y por lo tanto no es jurídicamente procedente que extiende el ejercicio de la acción coactiva a materias distintas de las expresamente por esa norma, de las previstas expresamente por esa norma. ¿Por qué preguntó el funcionario de la superintendencia? Porque en ese momento estaba vigente el CPC y el CPC decía que el procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que se le debe al Estado por cualquier concepto. Por cualquier concepto. Entonces, por eso preguntó. Y el procurador le dijo, no, limitado. Ahora, como el CPC ya no existe y el Código Administrativo no tiene una disposición similar, ¿no es cierto? Entonces ya no tendríamos que tener este problema, sino aplicar coactiva donde directamente se lo diga. Que dicho sea de paso, por ejemplo, yo recuerdo un examen que se le hizo a Correos del Ecuador y la Contraloría le estaba estableciendo responsabilidades a Correos del Ecuador por iniciar coactivas para cobrar arriendos.
porque la Contraloría le decía, usted no tenía competencia para esto. Pero lo que más me preocupa como Contraloría es que tal vez usted, mientras estuvo haciendo esta coactiva que no le sirvió para nada, dejó pasar el tiempo para iniciar acciones judiciales para recuperar esos valores. Y por lo tanto están en riesgo de que pueda recuperar esos recursos públicos. Entonces miren cómo realmente estos pronunciamientos del procurador, los de la Contraloría, nos ayudan a tener un mejor entendimiento de cuándo sí y cuándo no coactiva. Pero esto es principio de legalidad totalmente, y la Procuraduría lo ha citado para responder en sus pronunciamientos. Bien, y con esto quiero concluir el tema del principio de legalidad. Quiero concluir el principio de legalidad porque la coactiva de la Contraloría se dice cuándo la Contraloría puede ejercer coactiva y cuándo no. Obviamente la Contraloría tiene coactiva para cobrar sus determinaciones, sus glosas, todo eso. No hay problema por eso. Dicho sea de paso, les adelanto algo, cuando hablemos de prescripción, las de Contraloría son las únicas que prescriben en 10 años la acción coactiva. Las otras prescriben normalmente en 5 años. Ya cuando hablemos de prescripción, vamos a ver, pero es nada más una anticipación que les da. Entonces, la Contraloría no ejerce coactiva si cada entidad tiene su coactiva asignada por ley. Entonces, la Contraloría no entra, primer círculo verde, si la ley me ha dado competencia a mi entidad. 2, la Contraloría es la única que cobra por coactiva los resultados de su auditoría. ¿Qué pasaba antes? Claro, antes la Contraloría determinaba una glosa en contra del alcalde, le mandaba al municipio que cobre, y digamos que usted era el financiero. Usted era el financiero y lastimosamente ese alcalde había sido reelegido. Usted nunca le iba a iniciar una coactiva ni a bloquearle las cuentas a su jefe, ¿no es cierto? Y eso se quedaba ahí. Entonces dijeron, no, haz una reforma a la ley de la Contraloría, ahora lo que yo determine me lo cobro yo. Yo no le tengo miedo ni al alcalde que venga, nadie, no tengo compromisos con nadie, yo cobro mis propias coactivas. Correcto. Nadie más puede cobrar glosas o órdenes de reintegro o multas que no sea la Contraloría vía coactiva. Y tercero, si entra la Contraloría, si es que la ley no me ha dado coactiva, ¿no es cierto? Si una entidad no tiene coactiva, le puede pedir a la Contraloría que le ayude. Esta es la clásica delegación que hacemos o la cooperación, principio de colaboración que está previsto en el Código Administrativo, artículo 28. El problema es que habrá que ver si la Contraloría tiene operatividad para cobrar multas o cualquier cosa de otra entidad cuando ni siquiera tal vez puede con las suyas, ¿no? Pero bueno, es algo que ojalá algún día se pueda alcanzar. Ahora, surge la pregunta, ¿puede una entidad que sí tiene coactiva pedirle a la CGE que realice la coactiva de otras obligaciones? Bueno, en parte me adelanté esta respuesta un poco antes y ya les había dicho que la Procuraduría en el pronunciamiento 04541, cuando contestó al Ministerio de las Públicas, les había dicho no. Si la ley le dio coactiva para un campo, usted no lo puede ampliar pidiéndole a la Contraloría que le dé más campos. Entonces, en ese sentido, contestamos a la pregunta con el pronunciamiento del procurador diciendo no, no puede usted pedirle a la Contraloría que amplíe su campo de coactiva si una ley ya le ha asignado en un campo determinado. Y así es como se cumple este principio de legalidad en el tema de la coactiva.